Hola nuevamente a todos. Ante los numerosos comentarios que habéis hecho en estos días, en estos dos últimos días sobre todo, sobre el cuadro del Greco, em, he pensado en hacer un pequeño vídeo que he titulado una postilla, que sería como un punto no final, porque se puede discutir constantemente sobre cuestiones de un texto cualquiera, pero sí para atender y precisar algunas de las cuestiones que vosotros mismos habéis planteado. Antes de ello, sí quería deciros que os felicito por la discusión y por los comentarios que habéis hecho en el foro. Creo que puede dar pie a numerosas dudas y a resoluciones y respuestas que sin duda serán muy oportunas para vuestro trabajo. Una de las cuestiones que me habéis planteado varios de vosotros es la idea de que este cuadro pertenece al barroco. En todo caso, esta categoría de barroco e incluso la de renacimiento, por eso lo señalo en la imagen, es altamente arbitraria, en el sentido de que es una etiqueta puramente histórica. Es decir, son los historiadores quienes marcan los periodos en los que podemos ver ciertos cambios en los estilos, agrupados además en diferentes zonas geográficas o culturas. Os alerto de que cuando uno intenta aplicar estas etiquetas a un cuadro cualquiera, disminuye la complejidad del texto porque de alguna manera da respuesta inmediata a cuestiones un tanto más complejas. Es decir, en este cuadro, evidentemente, en todo caso, no estaríamos dentro de ese periodo que denominado barroco. Bajo ningún concepto, bajo ningún historiador admitiría que la década de los 70 del siglo XVI entraría como a la que corresponde, por supuesto, el cuadro del Greco, entraría dentro de, el periodo del barroco, en absoluto. En todo caso, hay un vínculo, por eso citaba al propio Miguel Ángel, hay un vínculo con la obra del Miguel Ángel, que inaugura, dentro de estos periodos del tardo renacimiento que se le conoce, el siglo XVI, inaugura lo que se ha denominado el estilo manierista o el propio manierismo. ¿A qué corresponde este estilo? Pues a cierta afinidad con la representación, por ejemplo, anatómica de los cuerpos de las obras de Miguel Ángel, especialmente en la pintura, pero también en la escultura. Por eso os cité varias de las piedades que realizó el propio Miguel Ángel. Os cité la Piedad Palestrina y la Piedad Bandini. Aparte, por supuesto, de la ultraconocida Piedad de Miguel Ángel en el Vaticano. Sin duda puedo entender que muchos de vosotros vierais algunos rasgos estilísticos propios del barroco, porque en realidad el manierismo también es una transición entre el Renacimiento y el barroco, por supuesto, pero con notables diferencias. Si atendiéramos a las cuestiones formales de cómo el barroco se diferencia del Renacimiento, hay sin lugar a duda una obra enormemente importante en la historia del arte, que es la obra de Henry Belflin sobre los conceptos fundamentales de la historia del arte. En él propone una serie de oposiciones características entre lo que él denomina clásico, que pertenecería al Renacimiento, y barroco. Como veréis, las oposiciones que propone Belflin están en un nivel de lo que llamábamos el nivel plástico, es decir, de las oposiciones formales, lo veréis a continuación. Ya si os digo que alguno me ha comentado la cuestión del cromatismo, de que decíais que el barroco tiene una mayor paleta o decíais una mayor oposición entre colores. No es tan así. Por poneros un ejemplo que todo el mundo recordará, hay un cuadro famosísimo, un tríptico que está en el Prado, de Hieronymus Bosch, del Bosco conocido, que se llama El Jardín de las Delicias. En él, que es un cuadro eminentemente del periodo renacimentista, eh, siglo XV, comprobáis una amplísima paleta de color, de grandes contrastes, incluso de colores fríos en una parte del tríptico frente a otros, que es ese paraíso donde a su vez hay una extrema variedad de colores contrapuestos. Por eso señalo que atención con las etiquetas históricas, porque resuelven de manera rápida y extemporánea cuestiones bastante complejas. Como veis, este cuadro, por ejemplo, de 1615, que pertenecería al periodo barroco, entra dentro de lo que los historiadores han llamado esa continuidad con el manierismo caravallesco de Caravaggio, se le llama así, caravaggismo, y pertenece a un pintor italiano muy conocido de este periodo, Battistello Caracciolo,
y se observa cómo los colores utilizados son muy reducidos, hay una paleta reducida y donde sí abunda el claroscuro. Esta idea del claroscuro que tenemos en este cuadro ya nos introduce con una de las primeras oposiciones formales que propone Belflin entre el clasicismo o renacimiento y el barroco, que es lo que él denomina lo lineal frente a lo pictórico. Cojamos nuevamente un ejemplo muy conocido de la historia del arte, en este caso la Anunciación de Leonardo. Según nos dice Belflin, el renacimiento o clasicismo se vincula al estilo lineal, en el que observamos que todas las líneas más o menos son específicas, se marca bien la línea y las fronteras entre las figuras están bien definidas. Es decir, cada figura está iluminada también de una forma más o menos homogénea y el cuadro no tiene grandes contrastes de luminosidad. En el estilo del Greco, y en este cuadro en particular, que mantiene esta idea del contraste, sí que encontramos lo que el señor Belflin va a denominar lo pictórico. A lo pictórico se refiere cuando las figuras se difuminan, cuando la iluminación no es del todo pareja, no es idéntica en todo el cuadro y por lo tanto se establece una especie de luminosidad contrastante entre una parte frente a otra que queda una mayor oscuridad. Este contraste de luces en el cuadro no es tan potente como en cuadros como el que hemos visto anteriormente de Caracciolo, del propio del caravallismo, donde sí vemos una neta luminosidad en alguna parte del cuadro frente a otra que permanece en oscuridad. Ahora bien, sí que es cierto que en cuanto a la especificidad de las líneas, sí encontramos que en el grupo casi escultórico, que recuerda mucho a las esculturas que os propuse y que he puesto ahora también en este vídeo de Miguel Ángel, ese grupos escultóricos donde parece todo homogéneo, unido entre sí, la Madonna, la Virgen, el Cristo, etcétera, todos los personajes que aparecen, sí que vemos que en este caso también las líneas tienden a difuminarse y aparecer los cuatro personajes más o menos unificados en su composición. La segunda de estas oposiciones que propone Belflin es la idea de superficie, por un lado, en el Renacimiento o Clasicismo, y por otro, la de profundidad en el Barroco. En el cuadro que tenéis en imagen, de Roger van der Weyden, también del siglo XV, un cuadro muy notorio que yo os puse en el vídeo anterior, del Renacimiento centroeuropeo flamenco, se ve claramente como lo que nos dice Belflin está plasmado. Es la idea de que todo transcurre en la superficie. Lo plano significa esa superficie, es decir, lo plano, lo que no tiene profundidad, significa que los elementos están organizados en base a planos paralelos al plano pictórico. Y se ve claramente como si veis en la parte posterior del primer plano, lo que se ve es como si fuera una tabla, una especie vamos a decirlo así, de color que recuerda a lo de madera y que da esa sensación de cierto plano de oposición entre uno y otro. En definitiva, como si el plano que está detrás estuviera en paralelo al primer plano en donde transcurren, donde están todas las figuras humanas que componen la escena. En cambio, lo que llama Belflin profundidad es lo que ocurre sobre todo en el estilo barroco, que es la idea de que ya no existe unos planos en paralelo con respecto al primer plano, sino que parece que esas diferencias entre profundidades distintas se pierden. Este es un cuadro de Velázquez, por muchos conocidos, La Menina, por supuesto, donde se da este planteamiento. No se entiende muy bien a qué altura, con qué profundidad y con qué nivel de oposición con respecto al primer plano están cada uno de los personajes. Si os fijáis, las dos figuras que están como hermanadas en una especie de claroscuro de la monja, que debe ser una de las hermanas de la reina, y un extraño personaje que está ahí junto a ella, vemos ahí como no sabemos a qué altura con respecto al pintor Velázquez estuvieran. Esto es lo que plantea Belflin. Y si lo vemos en el cuadro del Greco, efectivamente, y alguno de vosotros ya comentó, de que pareciera que el fondo no tiene esa profundidad. Y es que el efecto se pierde, el efecto barroco tiene esa sensación, otorga al espectador esa sensación de incerteza con respecto al nivel de profundidad del primer plano con respecto al plano último de la representación.
La tercera oposición que propone Belfrage es la oposición entre la forma cerrada del Renacimiento o del Clasicismo y la forma abierta propia del Barroco. En la primera tenemos un balance entre las figuras, que todas se incluyen dentro del marco, una cierta estabilidad, por tanto, otorgada gracias a cómo se distribuyen geométricamente las figuras y, por tanto, a un cierto balance o equilibrio en la representación. Esto es lo que se ve en el cuadro que os he propuesto como ejemplo del clasicismo o renacimiento en la Anunciación de Leonardo. En cambio, el barroco propone un estilo con formas abiertas, donde, por ejemplo, las diagonales, donde veis en ese cuadro, se ven claramente ciertas diagonales que contrastan con las líneas horizontales y verticales, y que a su vez plantean un espacio en movimiento más dinámico y también en apariencia más ilimitado, porque no sabemos dónde termina el espacio de la representación, del lugar que está representado en la imagen. Esto tal vez se pueda aplicar en cierto grado, porque eso también es una cuestión de gradualidad, de cuánto hay de formas cerradas y formas abiertas, al espacio de la representación del Greco. También es cierto que hay figuras netas de no oposición, donde vemos el bloque escultórico en primer plano, se diferencia del resto de la imagen que queda en fondo. Es cierto que ese espacio no nos da a la imagen el límite que posee, con lo cual nos da una incerteza con respecto a su dimensión. Está dentro de lo que cabe dentro de esta categoría de espacio ilimitado que propone Belfrage. La siguiente oposición que nos propone Belfrage es la idea, por un lado, propia del clasicismo o renacimiento de pluralidad, y por el otro, la unidad propia del barroco. Recuperamos uno de los ejemplos que ya he puesto también en este vídeo, el descendimiento de la cruz de Roger van der Weyden, y observamos claramente esta idea de pluralidad. Hay numerosas figuras, todas ellas bien distintas entre sí, donde se observan distintas partes, cada una de ellas bien redondeada, bien rellenada con colores únicos y localizados, frente al barroco. Pongamos ahora un ejemplo distinto de los ya puestos, en este caso un cuadro de Artemisia Gentileschi de la primera mitad, del primer cuarto de hecho del siglo XVII, en pleno comienzo de lo que sería para los historiadores el periodo barroco, donde vemos claramente esta idea de que la unidad, que sería propia del barroco, tal y como lo plantea Belfrage, observamos unidades que no se pueden aislar, que están más o menos intrincadas entre sí, los colores tienden a mezclarse. Observamos, por ejemplo, cómo en los clarososcuros del fondo, tanto de las telas de la vestimenta de Judith, este retrato, por supuesto, es el tema de Judith y Holofernes, se ve a Judith decapitando a Holofernes, con esa indumentaria amarillenta, de un color amarillo, que tiende a difuminarse con el fondo en ciertas partes del ropaje, de las sombras del ropaje, y también esa especie de cubierta de tela que lleva Holofernes en su pantorrilla, donde también se ve una difuminación progresiva hacia el fondo del cuadro. En el cuadro del Greco hay una especie de mezcla de ambas oposiciones, de ambos elementos de esta oposición. Por un lado, vemos que se puede distinguir claramente el cielo de la tierra, del bloque escultórico que está en primer plano, por supuesto. Pero si nos fijamos en detalle en el bloque escultórico, donde están las cuatro figuras humanas, percibimos que hay una especie en ocasiones, no en todos los elementos, hay una especie de indiscernibilidad de los elementos. En ocasiones ciertos elementos tienden a agruparse entre sí y no sabemos establecer cuál es el criterio de separación entre algunos de ellos, salvo que nos fijemos muy en detalle. Esta idea me permite entroncarlo con lo que algunos de vosotros habéis comentado de la idea del color blanco, blanquecino, que recuerda la muerte claramente del cuerpo de Cristo, que aún así también es el color idéntico del resto de los personajes que aparecen en la escena. Es decir, el color de la piel de cada uno de ellos es muy semejante entre sí. Lo comprobamos en el detalle que os he puesto ahí en la imagen, donde vemos el brazo de María Magdalena confundido con el color marmóreo, mortecino del cadáver de Cristo. En realidad no, como habéis propuesto alguno de vosotros, esta idea de que captamos evidentemente en el centro de la imagen a Cristo, eso está claro, pero no está tan claro que sea simplemente la idea de la muerte la que esté en el color de la piel. Está representando simplemente el cuerpo humano. Y esto lo podemos ver en la
en el detalle que os he propuesto. Lo mismo ocurre en este otro detalle que os he presentado, donde se observa también esa especie de mezcla entre las figuras, donde están todas retorcidas y donde aparece toda esa serie de figuras en una unidad prácticamente como hemos propuesto. Se podría decir, por tanto, que en esta idea de oposición entre pluralidad o multiplicidad y unidad que plantea Belflin, hay una mezcla de ambos estilos, está entre lo que llamaríamos el Renacimiento o Clasicismo y el Barroco. A partir de todo lo que me habéis propuesto, he elegido una serie de cuestiones que, digamos, que entroncan dentro de la misma idea, que es la de si se puede decir cualquier cosa sobre un texto cualquiera, en este caso sobre este cuadro. Por ejemplo, alguno de vosotros me ha planteado, ¿y qué pasaría si fuéramos de una cultura completamente distinta? Me habéis planteado la cuestión de la memoria cultural, por supuesto. Eh, la cuestión es que cada texto tiene su propia memoria, viene de una cultura, inevitablemente. Y dentro del texto, de su configuración, se nos dan las pautas de interpretación, inevitablemente. Me habéis dicho que habéis consultado páginas por internet, atención con las referencias bibliográficas siempre, que no todo vale, no todas las referencias son igualmente válidas, pero en todo caso yo os planteaba, por ejemplo, en la figura que tenéis de espaldas, esa figura masculina, os planteaba la cuestión de que si podría ser interpretado como José de Arimatea, podría ser interpretado como Nicodemo, o podría ser interpretado también como San Juan Apóstol Evangelista. Cada una de estas tres figuras es una de las posibilidades del texto. Esto implica que si yo doy tres posibilidades y me los da la idea de que el texto se representa un tema religioso, conocido por una cultura cristiana, donde hay una serie de géneros y de figuras que comparten esta escena, entendemos que hay cosas que no entran. Por ejemplo, excluimos incluso dentro de las figuras religiosas bíblicas que conocemos, excluimos que esa figura fuera Adán. No puede, el texto no nos permite hacer esa interpretación. Ni tampoco que fuera Eva. La excluimos evidentemente porque observamos una figura masculina en lugar de una figura femenina. Pero toda esta idea de que hay una serie de abanicos de posibilidades de los textos ya nos da la idea de unos límites, unas fronteras a la interpretación, que no están dadas porque un espectador o un observador quiera o no quiera hacer con el texto lo que quiera, lo que desee. Evidentemente uno puede decir lo que le dé la gana, como si quiere decir que quien está ahí es Yoda. Me parece muy bien, pero la cuestión que planteamos en semiótica es que por mucho que uno insista en llamar a Yoda, a ese personaje que está de espaldas, porque no vemos su rostro, por mucho que uno insista, evidentemente está excluido dentro de las posibilidades que el texto nos da. ¿Y si nos pusiéramos en la piel de un japonés, como vosotros mismos decís? Bueno, pues podríamos poner el ejemplo en el sentido contrario. Imaginemos que somos primeramente un japonés, nos encontramos con esta representación pictórica y no entendemos nada. No entendemos absolutamente nada, vemos sí figuras humanas. Ahora sí, el texto, aunque no sepamos nada, nos permite decir ciertas cosas, incluso no sabiendo nada. Se nos da una serie de pautas, que por ejemplo ese rostro doloroso, de la Mater Dolorosa, así se la llama en latín, es la figura de la piedad, se le llama Mater Dolorosa. Esa expresividad del rostro con el cadáver en su parte inferior, evidentemente no se prohíbe el texto decir qué alegría esto representa el carnaval, el holgorio, una bacanal. Perdonadme la blasfemia religiosa que he hecho, pero es una mera hipótesis de interpretación prohibida que el texto no te permite. No se trata de decir que la memoria religiosa cristiana sea internacional, no se trata de eso como alguno de vosotros me ha propuesto, en absoluto. No se trata de decir ni siquiera que la memoria cristiana sea superior a la memoria de cualquier otra cultura religiosa o de cualquier otra cultura geográfica, en absoluto. No se trata de eso. Se trata de decir que en el texto, de algún modo, está representada la cultura a la que pertenece. La cultura que ha creado, de algún modo, siguiendo sus propias pautas, ha creado la pintura que tenéis ante vosotros. La ha creado a través de una serie de relatos bíblicos y a su vez con una serie de reglas pictóricas, que son los temas, los géneros religiosos dentro de esa pintura manierista del siglo XVI, que conlleva toda una memoria de época que a nosotros de algún modo nos ha llegado, pero siempre parcialmente. Lo que he intentado en mi análisis es intentar extraer todos los elementos desde el plano más básico, el nivel plástico, hasta el nivel figurativo,
para que vosotros podáis entender que detrás de lo que estáis viendo hay una serie de configuraciones que determinan y que condicionan claramente las posibilidades de interpretación. Esto es, no se puede interpretar lo que uno le dé la gana. No hay posibilidad de que el texto admita ciertas interpretaciones. Cuando vemos un texto sabemos que hay límites, por muy austeros que sean o por muy flexibles que puedan ser, que hay textos que permiten una amplitud mayor de interpretaciones, siempre hay un límite a ellas. Con esto creo haber respondido también a la cuestión que me planteabais de dónde están los límites que dictamina, yo no diría dictamina, que establece el criterio de condicionamiento de la interpretación, hasta dónde puedo decir ciertas cosas de lo que observo. Pues en realidad está en diferentes niveles y que vamos a intentar estudiar a partir de los siguientes ejemplos ya con las clases que tenía previsto hacer por vídeo, analizando cómics y algunos audiovisuales, donde vemos que por un lado actúa evidentemente una memoria compartida. La memoria compartida evidentemente, y esto recuerdo la célebre definición de cultura que daba Yuri Lotman, de la cultura es una memoria no hereditaria de una colectividad. Por no hereditaria se entiende que son son aquellos elementos que no pertenecen a la memoria biológica. No es la memoria de, por ejemplo, nuestros instintos más básicos, etc. No, se trata de una memoria externa, una memoria que está en los textos, que está en la memoria de lo que hemos visto, de las pinturas que hemos podido citar en estos dos vídeos, en toda la historia de la pintura en realidad, y de la escultura y de las artes en general, en la memoria de la literatura. Cuando accedemos a una novela, sabemos que cada texto tiene en sí una memoria. Es cierto que la memoria en realidad siempre procede por la actividad humana y cultural en cada momento que realizamos. Eso es cierto. Punto número uno. Cuando perdemos el anclaje de ese tejido etnográfico de cómo, por ejemplo, los pintores de esta época realizaban en sus talleres este tipo de temas o motivos o géneros religiosos, se pierde en parte la memoria del texto. Pero aún así podemos reconstruirla. Y esto es lo que nos interesa en semiótica. Cómo la memoria se mantiene viva a través del intercambio en un momento dado y por tanto a través de nuestra actividad cultural constantemente renovamos la memoria y cómo por otro lado podemos reconstruir aquella parte de la memoria que puede haberse perdido en los textos que han llegado hasta nosotros. Por supuesto, sabemos que textos como los de Homero, hay partes de esa actividad normal, de esa actividad que componía la memoria de los ciudadanos griegos de entonces que leían Homero, se ha perdido. Se han perdido las relaciones que mantenían, las relaciones militares y sociales que mantenían entre sí, y por tanto, lo único que podemos hacer son recomposiciones filológicas, si queréis. Si estudiamos, por ejemplo, el caso, recuperándolo de nuevo, de la figura masculina incógnita que mantenemos y que todavía nadie ha podido decir con claridad quién es, porque quizás sea una ambigüedad que el propio Greco quería mantener en el cuadro, quién era esa figura, un acompañante, quizás anónimo, quizás él lo pensara, pero da igual, el texto no nos da la clave de lectura, con lo cual podemos interpretar de manera más o menos libre, pero con limitaciones. De esas tres figuras, si estudiáramos un poco historia del arte e nos introdujéramos también en la cuestión de la representación de los personajes evangélicos, sí que encontramos que desde el punto de vista de la descripción ya en el Evangelio de José de Arimatea, se nos dice que es un viejo. Si vemos toda la historia de las representaciones de José de Arimatea, nos daremos cuenta de manera más o menos clara que siempre se ha mantenido esta regularidad donde José de Arimatea aparecía con el pelo canoso que ya comentábamos en algunos cuadros, como el del propio Roger van der Veen en el Descendimiento de la Cruz. Con lo cual podríamos incluso relegar a José de Arimatea como posible identidad de ese personaje, dada la cultura. Es decir, el otro elemento del que hablábamos, es decir, la memoria cultural, evidentemente siempre está injerta en el texto. Pero es el texto, la configuración del texto, la que nos tiene que dar las pautas. ¿Qué pasaría si de repente encontráramos una pequeña señalación de algún detalle de San Juan, o por ejemplo, una pluma con la que escribiera, que mantuviera en una mano el cuerpo de Cristo y en el otro una pluma? Evidentemente ya la interpretación sería clara. Es San Juan, evangelista y apóstol. Está clarísimo en ese caso, en el caso del Greco,
en un caso hipotético que he propuesto, pero en el caso del Greco, como hemos comprobado, sigue la ambigüedad respecto a esa figura. Por oposición, por un lado, en una cuestión mucho más restringida, digamos en un territorio más restringido como el de la pintura religiosa, el caso del Greco, os había planteado un análisis o una propuesta de que vosotros dijerais cosas sobre un póster de cultura popular. Estamos ante una cultura más media, si queréis, o más mediática. Evidentemente, en este caso, la memoria entre nosotros es mucho más compartida con el texto que tenemos y ni siquiera, y alguno de vosotros lo habéis mencionado, ni siquiera es necesario haber visto la película para saber de qué se trata. Ahora bien, si he visto la película, como en el caso también del Greco, si he leído la Biblia y el Evangelio, me será más fácil ciertas interpretaciones que el texto me da sus claves, me da sus instrucciones de uso, me da sus instrucciones de interpretación, que a las que puedo acceder si tengo la suficiente memoria compartida con el texto, es decir, el texto tiene también memoria fijada, fijada en letras, fijada en imágenes, fijada en según el tipo de texto al que acudamos. En este caso, digamos que quien haya visto la película de Star Wars tiene una mayor afinidad con el póster que os he propuesto y seguramente me podréis decir muchas más cosas que veis o que seréis capaces, seréis más competentes, utilizaremos esta expresión, la competencia textual. Seré más competente textualmente porque compartiré y veré como el espía que descodifica un código secreto a través de un texto como el de la fotografía que vimos, si recordáis, haciendo un poco, refrescando las cosas que ya hemos visto, evidentemente me será más fácil como el espía que es capaz de desencriptar un mensaje en una fotografía oculto que intenta engañar a quien no posea el código. Veremos cómo con Eco, y lo veremos en las siguientes clases que estoy preparando todavía y que disfrutaréis en breve, veremos cómo Eco va sustituyendo la idea de código por una serie de conocimientos organizados, a lo que va a llamar enciclopedia. Es decir, cada uno de nosotros tiene una experiencia cultural más o menos organizada donde se vinculan cosas, nexos, estilos entre, por ejemplo, si vosotros que tenéis una gran cultura cinematográfica, podéis vincular estilos de cineastas distintos y a través de vuestra experiencia organizar la interpretación de maneras distintas, pero siempre con cierta homogeneidad. Como hemos comprobado en el caso del Greco, por mucho que me digáis, alguno de vosotros, que se puede interpretar lo que uno quiera, en realidad todos habéis interpretado más o menos lo mismo, más o menos en la misma dirección. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el texto nos da las instrucciones necesarias. Veamos qué me decís ahora con este póster. Estoy a la expectativa, ya he visto que algunos me habéis respondido. Así que nada, en breve tendréis ocasión de volver a plantear un nuevo análisis sobre esta nueva propuesta. Chicos, mucho ánimo y a seguir así. Chao.